El capítulo número 3 de esta serie. Capítulo número 3 con el tema que tenemos, ¿verdad?, en serie, el tabernáculo de Dios. Este tema ha sido de mucha bendición para nosotros, por lo menos para mí ha sido de mucha bendición. Y ya vamos entrando ya en materia, porque hemos venido introduciendo el tema y ha sido de mucha edificación. Así que, como siempre, le hacemos compañía su hermano Pedro Ulloa y Venancio Valdés, y el maestro Venancio Valdés, quien tendrá a cargo en este precioso momento la exposición, ¿verdad?, la exponencia de este capítulo 3 del tema el tabernáculo de Dios. Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios. Dios nos bendiga en una manera especial en esta preciosa tarde. Ministro Pedro Ulloa, ministro Tomás Linselmo, todos los hermanos que nos escuchan a través de este altar radial. Gloria al Señor, damos gracias al Señor por este gran privilegio, por esta gran oportunidad. Estamos tratando de cumplir con el mandato del Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Uno lo predicamos de una manera, otro de otra. Alabado sea el nombre del Señor, pero el propósito es que se predique la palabra, de que se enseñe la sana doctrina, y eso es lo que estamos tratando de hacer con la, vamos a decir, la enseñanza de este gran tema que es el tabernáculo. Ya hemos venido introduciendo el tabernáculo, pero hoy nos toca, como dijo el ministro, entrar en materia. Hoy vamos a estar hablando de los utensilios del tabernáculo, vamos a estar hablando del atrio, del altar de bronce, la fuente, todos esos utensilios que habían allí, las cortinas, y vamos a estar hablando de su simbolismo, qué significaba primeramente para Israel y qué significa hoy en día para cada uno de nosotros. Para ello vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 1 hasta el 10, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. En la segunda estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas esas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Dios añada bendición y salvación a su santa y bendita palabra. Antes de entrar de lleno en lo que es, a describir, vamos a decir, los utensilios del tabernáculo, tenemos que hacer una aclaración en cuanto a la simbología, al simbolismo, porque aquí claramente el versículo 10 dice que todas esas cosas que se hacían conforme a la ley en el tabernáculo eran símbolos de los bienes venideros. Hebreo 8:5 dice que todas las cosas que se hacían conforme a la ley eran una figura de las cosas celestiales.
Y Hebreo 10:1 dice que eran sombra. Y como ya hemos repetido varias veces, recuerde que a Moisés se le dijo: cuídate de hacer todas las cosas conforme al modelo que a ti se te ha mostrado. De manera, hermano, que nosotros en cuanto al simbolismo, nos vamos a circunscribir primeramente a lo que esos símbolos significaban para Israel, y luego nos vamos a sujetar a lo que es la cristología. ¿A qué decían esos símbolos sobre Jesucristo? Porque todos esos símbolos apuntaban a una sola persona, el cual es Cristo Jesús, Señor nuestro. Tanto en el tabernáculo podemos encontrar, hermano, tanto símbolos como tipos. Un símbolo es la representación gráfica de una idea. Y un tipo, la palabra tipo significa modelo, significa sombra, significa, Señor, una estampa. En el sentido bíblico, un tipo es una institución establecida por Dios para prefigurar una realidad futura que la vemos cumplida, ¿verdad?, en Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. A ese cumplimiento se le llama antitipo, que es la realidad, que es la que cumple, ¿verdad?, con ese molde, con esa figura que estaba representada en el Antiguo Testamento. Por eso nosotros vemos que el Cordero Pascual era un tipo de Jesucristo, porque allí se sacrificaba un cordero, pero vemos que cuando Cristo se manifiesta al mundo, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Gloria al Señor. O sea que Cristo vino siendo el antitipo, el verdadero Cordero. Vemos también, en cuanto al sacerdocio, vemos el sacerdocio de Melquisedec, que es un tipo del verdadero sacerdocio, que es el sacerdocio de Jesucristo. Por eso dice el escritor de los Hebreos: sin padre, sin madre, sin genealogía. En contraste con el sacerdocio arónico, que era conforme a una descendencia, era conforme a una genealogía, que si usted no pertenecía a la familia de Aarón, no podía ejercer el sacerdocio. Gloria al Señor. Pero el sacerdocio de Cristo, aunque él cumplió con el sacerdocio con el sacerdocio arónico, su sacerdocio no fue conforme a ese orden, sino conforme al orden de Melquisedec, porque es un sacerdocio eterno, es un sacerdocio permanente. Y así nosotros encontramos muchas figuras, muchos tipos en el Antiguo Testamento que lo vemos cumplido en el Nuevo Testamento. Y nosotros nos vamos a circunscribir, vuelvo y repito, a la simbología y a la tipología que tienen que ver con el cumplimiento en Cristo. Porque hay mucha gente que a cada uno de esos objetos del tabernáculo quieren, hermano, estarle buscando el más mínimo detalle. Y muchas veces hacen aplicaciones que no van acorde con el espíritu, ¿verdad?, de la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, como dice aquí el escritor a los Hebreos, el tabernáculo estaba, hermano, dividido en tres partes. Estaba el atrio, que era la parte exterior. En el atrio estaba el altar de bronce y estaba la fuente de agua, que era donde se lavaban los sacerdotes. En el lugar santo, que era la segunda parte, que era donde entraban los sacerdotes a ministrar diariamente, allí estaba el candelero con sus 7 lámparas, estaba la mesa de los panes de la proposición, y contiguo ya, próximo al velo, estaba el altar del incienso, que era un altar de oro, que allí era donde el sacerdote quemaba las especies aromáticas que subían, dice, como perfume de olor grato ante la presencia del Señor. Tras el velo, en el lugar santísimo, allí estaba el arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaba las 2 tablas de la ley, estaba una porción del maná que el Señor envió en el desierto, y estaba también la vara de Aarón que reverdeció. Encima del arca estaba el propiciatorio con sus 2 querubines, que encima de ese propiciatorio era que descendía la gloria del Señor. Allí era donde el sumo sacerdote entraba, oiga bien, una vez al año.
entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo a presentar los pecados de todo el pueblo en el día de la expiación. Pero hoy vamos a circunscribirnos a lo que era el atrio. El atrio, hermano, era la parte exterior del tabernáculo. Gloria a Dios, sí. Esa es lo que podemos decir como la parte frontal, frente, ¿verdad?, al tabernáculo, pero dentro de lo que se había separado como toda el área. Podríamos decir que era como si fuera el patio. El patio, sí, pero frontalmente. Amén. O sea, la galería. Exactamente. La galería. Sí. Sí. Ese lugar era por donde se entraba. Amén. Y estaba frente a la tribu de Judá. Amén. La puerta principal. Sí. Porque solamente había una puerta para entrar. Amén. Al tabernáculo. Sí. No había puerta trasera, no había puerta a la derecha ni a la izquierda, una sola puerta. Amén. Y frente estaba la tribu de Judá. Amén. En ese tabernáculo. Sí. Entonces, había una cerca, la cerca del tabernáculo estaba compuesta, vamos a decir, de 60 cortinas y 60 columnas. Habían 20 columnas con sus 20 cortinas al norte, 20 columnas con sus 20 cortinas al sur. Al lado occidental habían 10 cortinas con sus 10 columnas, y en el lado oriental también habían 10 cortinas con sus 10 columnas. Esa cerca medía 100 codos de largo por 50 de ancho, llevándola, o sea, a la medida nuestra, entiéndase, 46 metros de largo por 23 metros de ancho. Cada una de esas cortinas, que eran 20 cortinas a lo largo, cada cortina medía 2.3 metros. Como eran 20 cortinas, cada cortina de esas medía 2.3 metros de ancho por 2.3 metros de alto. Esa era la altura vamos a decir, de la cerca del tabernáculo, del atrio. Bendito sea el nombre del Señor. Las columnas, todas las columnas eran de bronce. Todas. La parte de arriba, que se le llamaban capitelio gancho, eran de plata y estaban cubiertas con moldura de plata. En la parte oriental habían 3 divisiones en la parte oriental. Por ejemplo, habían 3 columnas de un lado, 3 columnas de otro, que medían 7 metros cada una. Y la puerta del tabernáculo, que era la única puerta de entrada al tabernáculo, medía 9 metros. Allá había una cortina de lino fino en color azul, púrpura y carmesí, que era la entrada al tabernáculo. Bendito sea el Señor, al atrio. Alabado sea el Señor. Inmediatamente una persona entraba al atrio, que era donde se permitía que el adorador entrara, porque en la otra parte, que era el tabernáculo, entiéndase, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santo entraban los sacerdotes ordinarios continuamente a ofrecer los sacrificios. Y en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, inmediatamente una persona entraba, se encontraba con el altar de bronce. El altar de bronce estaba exactamente en la parte oriental, a la entrada del tabernáculo. El altar de bronce fue hecho de madera de acacia. Era un altar cuadrado, medía 2.3 metros por 2.3 y tenía una altura de 1.5 metros. Alabado sea el Señor. Este altar se le mandó a hacer una rejilla hasta mitad del altar, y la parte de abajo era hueca. Ahí era, hermano, que se hacían los sacrificios. Bendito sea el Señor. En las 4 esquinas tenía 4 cuernos que eran de la misma pieza, y tenía también 4 anillos que por ahí se introducían unas varas que era para llevarlo cuando se desarmaba y se movía el tabernáculo. Gloria al Señor. Al junto de todos los utensilios, entiéndase, la paleta, la taza, los garfios, todas esas cosas,
eran de bronce. Gloria al Señor. Todo lo que había ahí en el atrio, todo era de bronce. Luego, más adelante, después del atrio, había una fuente de bronce. Esta fuente fue hecha con los espejos de las mujeres que velaban en el tabernáculo. Era una fuente que tenía una fuente arriba y una base debajo con agua, que allí era donde los sacerdotes, después que hacían los sacrificios, tenían que lavarse diariamente, tenían que lavarse tanto las manos como los pies para luego entrar a ministrar al lugar santo. Si no hacían esto, oiga bien, hermanos, si no se lavaban antes de entrar a ministrar, había una sentencia de muerte encima de cada uno de ellos. Pero si nosotros nos quedamos solamente en la descripción y no entramos, hermano, en lo que es la simbología, cuál era el significado de cada uno de estos elementos, nosotros, verdad, hermano Pedro, nos quedaríamos en el aire. Sí. Alabado sea el nombre del Señor. Allí en el atrio, todo lo que se hizo, tanto el altar, tanto la columna, gloria al Señor, estaban hechos de madera de acacia, estaba el bronce, estaba la plata, estaban cortinas de lino fino, bendito sea el Señor, estaban el color azul, color púrpura y color carmesí. Dice claramente, vuelvo y repito, dice claramente el escritor a los hebreos que todas esas cosas que se hacían en el tabernáculo eran un símbolo, eran una simbología, una representación de los bienes venideros. Por ejemplo, hermano, mire, vámonos al simbolismo del bronce. ¿Cuál era el significado del bronce? Bendito sea el Señor. El bronce allí en el atrio estaba simbolizando el juicio. Estaba simbolizando el juicio. ¿Por qué simbolizaba el juicio? Porque inmediatamente una persona entraba por la puerta del tabernáculo, se encontraba con el altar de bronce, que ahí era que se hacían los sacrificios y tenía que hacer un sacrificio delante del Señor, tenía que llevar fuera un carnero, un becerro, un macho cabrío, o si no tenía prácticamente, si era pobre, una paloma, tenía que hacer un sacrificio. Allí era, ministro Pedro, donde el hombre pecador se ponía a cuenta con Dios. Allí en el altar de bronce era que se le hacía juicio al pecado. Sí, exactamente, porque es que Dios es santo. Amén. Tú no puedes acercarte ni tratar de acercarte a Dios sin reconocer primero que necesita un libertador, que necesita alguien que te limpie. Entonces allí el juicio, ¿verdad?, que se hacía, se pasaba el pecado del hombre, se le pasaba al animal. Sí. Entonces se ofrecía el animal. Si no hubiese sido así, tendrían que sacrificar al hombre. Al hombre, así mismo, así es. Si no fuera así, entonces el hombre tenía que morir. Aleluya. Entonces lo bonito de esto es que cuando vino Cristo, no se le pasó a un animal, sino que Él mismo recibió todas nuestras culpas. Por eso desde ahí comenzamos a ver, ¿verdad?, el pie de la cruz. Sí, Señor. Ahí comenzamos a ver el pie de la cruz. Amén. Así Jesucristo fue sacrificado, asumió toda la culpa del hombre, aleluya, y allí en la cruz llevó todas nuestras deudas. Sí, Señor. Fueron pagadas. Entonces, para entrar por los atrios, comienza sacrificando, en sacrificio. Para conquistar la presencia de Dios, hay que comenzar en sacrificio. Sí. Hay que comenzar conociendo que somos pecadores. Amén. Hay que comenzar conociendo que debe haber remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Amén. Y entonces eso era lo que se hacía allí, que ese cabrito, ese animal tenía que sacrificarse allí. Aleluya, asumiendo todo el pecado de la persona que llevaba, ¿verdad?, o que iba a ofrecer ese sacrificio. Amén.
Por eso dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. O sea que inmediatamente el hombre llegaba allí al atrio, al altar de bronce, se le pasaba juicio al pecado, como un símbolo del verdadero sacrificio que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Esto también, el significado del bronce como juicio, lo podemos ver, hermano Pedro, cada vez que Dios se le manifestó a los profetas, tanto a Ezequiel, tanto a Daniel, tanto a Juan en el Apocalipsis. Cuando ellos lo describieron, siempre describían sus pies, dice, como bronce refulgente. Aleluya. Alabado sea el Señor, como bronce refulgente. Allí el bronce, hermano, está representando a un Dios de juicio. Pero un Dios de juicio que viene a hacer juicio primeramente a favor de los que le obedecen, dándole su recompensa. Amén. Y a los que desobedecen, dándole su merecido castigo. Alabado sea el Señor. Esto es la justicia. Sí. Eso es parte de la justicia. O sea, amén. La justicia es misericordia, con el que hay que tener misericordia, pero juicio con aquellos que no tienen, ¿verdad? No toman en cuenta, no consideran los mandamientos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, podríamos encontrar, hermanos, muchas citas bíblicas más, pero lo más importante es que tenemos que entender que allí el bronce era símbolo de juicio, del juicio de Dios sobre el pecado, porque allí en el altar de bronce era que el hombre se tenía que poner a cuenta con Dios. Por eso vemos que el altar era de bronce, toda la columna era de bronce y todos los utensilios que se usaban allí para los sacrificios eran de bronce. Ahora bien, la parte de arriba que se llaman capiteles, que eran ganchos, que eran lo que sostenían la cortina, y la moldura, cada columna de esa estaba recubierta, hermano Pedro, de plata, de otro metal que era la plata. La plata, hermano, está simbolizando, es símbolo de redención. Amén. Y quisiera que leamos, no sé, hermano Pedro, usted lo podría tener ahí, a Éxodo 30, del 11 al 16, bendito sea el Señor, para que nosotros veamos por qué la plata es símbolo de redención. Éxodo 30, del 11 en adelante. Del 11 sí al 16. Así dice: habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tome el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando lo hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomará de los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo dará para el servicio del tabernáculo de la reunión, y será por memoria a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Amén. Aquí Dios, hermano, mandó que de todo lo que se habían contado en Israel de 20 años arriba, que fueron 603.550 que salieron de Egipto, el Señor mandó que cada uno tenía que pagar un rescate por su persona. Un rescate, la palabra rescate quiere decir redención. Alabado sea el Señor, un rescate. Porque usted sabe bien que todos nosotros, ¿verdad?, no somos parte del Señor, nos debemos a Dios. Entonces cada uno tenía que pagar ese rescate. Ese rescate era conforme al ciclo del santuario. El ciclo del santuario eran 20 geras. Un ciclo básico pesaba 11.4 gramos. Entonces el ciclo del santuario era la 20ª parte de un ciclo
que eran 20 jeras, que venían siendo 0.57 gramos. Señor, en otras palabras, era una mínima cosa que Dios puso. Era como si usted, por ejemplo, de 100 pesos, una persona iba a pagar, el ciclo del santuario venía siendo 20 pesos, gloria al Señor, pero de esos 20, cada persona iba a pagar media, la mitad de esos 20. Y oiga bien, hermanos, era una mínima cosa que claramente dice aquí, que era para que nadie podía decir no lo puedo pagar. Era una oferta. Era una oferta, exactamente. Aquí dice el mismo Señor, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá, sino que todo el mundo va a pagar la misma cantidad. Sí. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque en cuanto a redención, la salvación es la misma para todo el mundo. Amén. Tanto para el rico como para el pobre es igual. Sí. Alabado sea el nombre del Señor. Y no se puede comprar. Y no se puede comprar, alabado sea el Señor. Por eso vemos, esto lo vemos ilustrado en aquella parábola del hombre de la viña, que dice que contrató a aquellos obreros, a lo de la primera hora lo contrató por un denario, luego a lo de la tercera, a lo de la sexta y a lo de la 11ª hora también le pagó un denario. Cuando ellos vieron lo de la primera hora, que lo que habían trabajado 1 hora se le había pagado un denario, ellos pensaron que a ellos le iban a dar mucho más. No, me engañaron. Alabado sea el Señor. Yo estoy aquí todo el día y me dan lo mismo que el que vino ya casi cuando se iba terminando el tiempo de trabajo. Entonces ahí ellos se pusieron, ¿verdad? Sí, por eso entonces el Señor le dice, ustedes se ponen, vamos a decir, se ponen a murmurar porque yo soy bueno. Alabado sea el Señor, o sea, el Señor a todo lo hizo igual. Él dijo, yo te contraté por eso. Exactamente. O sea, tú no te puedes poner, no te puedes poner guapo porque yo le pague, ¿verdad? Lo que yo le dije que le iba a pagar. Sí, Señor. Yo no le dije que iba a pagar más de ahí. Así es, así Aleluya, es. Gloria al Señor. Aleluya. O sea, hermanos, que la salvación es igual para todos, tanto para el rico como para el pobre, tanto para el que tiene 1 año, pero para el que tiene 50, a cada quien se le paga el mismo denario, se le paga el mismo rescate, todo el mundo tenía que pagar el mismo rescate, y ese rescate era en plata. Cuando leemos a Éxodo 38, del 25 al 26, de esos 603.550, hermano Pedro, se reunieron, ¿usted sabe cuánto? 100 talentos de plata. Se reunieron. ¿Usted sabe cuántos son 100 talentos de plata? Son aproximadamente 7 quintales, bendito sea el Señor. Son 7.000 libras, que vienen siendo 3 toneladas y pico de plata que se utilizaron en la construcción del tabernáculo. Sí. Ahora, oiga lo que dice el apóstol Pedro, para que usted vea por qué la plata, nosotros tuvimos que pagar, aquellos tuvieron que pagar un rescate mínimo. Pero aquí nos dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, 17, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén, sí. Es decir, hermano Pedro, que allí fue medio ciclo de plata como rescate. Pero aquí el apóstol Pedro nos está exhortando a nosotros que tenemos que vivir una vida santa, una vida de rectitud. Alabado sea el Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros no fuimos rescatados ni por oro, ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Quien es el Cordero Inmaculado. Aleluya. El Cordero Perfecto, porque allí no se podía llevar un cordero, ¿verdad? Como un cordero con defecto, un cordero quebrado, con piernas quebradas, el tuerto, el que tenía problemas, el que se iba a morir. Como le dice, ¿verdad?, este profeta a la gente que habían engañado al Señor. Y le decían, sí. ¿Qué te hemos engañado? Ah, bueno, porque ellos buscaban, ¿verdad?, lo que sobraba. A Dios no se le puede dar la sobra, hermano. Allí se tenía que llevar un cordero
Y ese cordero simbolizaba, ¿verdad? Estaba simbolizando a Jesucristo. Pero no obstante a eso, hermano Venancio, nunca esto pudo ser perfecto, porque esto era una sombra. Sí, así es. Y cada día, cada momento la gente se acostumbró, ¿verdad?, a estar llevando y a estar sacrificando y allí, ¿verdad?, sacrificando. Pero de momento, dice el mismo Dios, se hastió Sí, de tanto sacrificio. de tantos sacrificios. Porque la gente sacrificaba y ya iba con la intención de cuál sería el pecado que iba a seguir haciendo. Es así. Amén, gloria a Gloria Dios. Pero por eso dijo que venía un solo sacrificio y más nada. Alabado Un sea el solo Señor. sacrificio para siempre. Sí, Que se iba a encargar Dios de traer ese cordero inmaculado perfecto. Gloria a Aleluya, Dios, aleluya. gloria a Dios. sí, Señor. Entonces es ahora que nosotros tenemos solamente que reconocer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvar nuestros pecados. Así de fácil, amigo. Ahora usted no tiene ni que traer más, ni que traer menos, ni tiene que ser redimido, tiene que traer un corderito, no tiene que traer una oveja, no tiene que traer un cabrito, ni pasarlo el pecado a ese animal. No, ya alguien pagó por ti en la cruz del Calvario. Ya hubo un sacrificio perfecto. Sí. Aleluya. Gloria a Dios. Él vino a morir en la cruz del Calvario por amor, Aleluya. por el amor que te tiene. De tal manera amó Dios al mundo, dice su palabra, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, Señor. Ya vino el Cordero. Lo dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, Señor. Aleluya. No puede entrar a la presencia de Dios. Oiga, amigo que me escucha que todavía no ha hecho su decisión. Ahora tú no tienes que traer un corderito. Tú no tienes que ir a sacrificar un cordero, a sacrificar, ¿verdad?, una oveja, un animal. No. Ya solamente tienes que aceptar lo que está hecho. Sí. Lo que está hecho, hermano. Lo que está hecho, así es. Ya Él murió por ti en la cruz del Calvario. Antes tenía que morir ahí, en los atrios, en ese lugar, en ese, ¿verdad?, Altar de bronce. altar de bronce. Tenía que morir un animal por el pecado tuyo, por el pecado del hombre, por el pecado de aquellos que iban, ¿verdad?, para poder ser perdonado por Dios. Gloria al Señor. Pero ahora tú tienes entrada a través del que murió en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Por eso, este altar de juicio de bronce, aleluya, es necesario que usted pase, gloria a Dios, por ahí, ya que usted acepte lo que Dios ha dado, lo que Dios te ha provisto. Aleluya. Y es por eso que en el día de hoy, en este momento, nosotros te ofrecemos, ¿verdad?, lo que Dios ofrece al mundo. Lo que yo un día acepté, de lo que el hermano Venancio, Amén. aleluya, aceptó un día, para que las culpas del pecado, y usted me dice, no, yo no tengo pecado, yo no he pecado, yo no he matado, yo no he robado, porque hay gente que cree que matar, robar es pecar. El pecado es matar y robar. No, la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y hermano Aleluya. Pedro dice, Juan creo que 3:36, dice, esta es la condenación, que no creyeron en el unigénito Hijo de Dios. O sea que ya con tan solo no creer en el Hijo, ya ahí está la condenación. Ya ahí está la condenación. El que no cree ha sido condenado. Así que la oferta que hoy tiene Dios para tu vida es que ya el Cordero pagó. Es que ya lo que se hacía en ese altar de bronce ya está hecho. Ahora es como que a usted le den un cheque firmado y ponga usted el monto, hermano. Sí, Señor. Ponga Amén. usted el monto, lo que usted quiera, ok, pero ya está pagado por Jesucristo. Si tú lo aceptas, esto se hace realidad en tu vida. Y por eso hoy te ofrecemos esa salvación que Jesucristo te puede dar. Esa sangre que se derramaba allí en ese altar, Jesucristo derramó la sangre para limpiarte de tus pecados. Si tú aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, comenzará una vida nueva. Podrá entonces tener la relación, restaurar la relación con Dios. Sí. Si usted quiere restaurar su relación con Dios, acepte la sangre de Jesucristo. Aleluya.
Él te redime de todo tu pecado. Él te salva, te limpia, te restaura. Si usted da este paso de fe, si usted confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y lo cree en su corazón, que Dios le levantó de los muertos, dice su palabra, será salvo. Sí, Aleluya. Así que, amigo que me escucha, nosotros queremos que usted sea salvo. Y usted tiene la necesidad de ser salvo. Y usted sabe que hay algo que todavía falta por arreglar ante Dios. Hágalo ahora conmigo. Si usted confiesa esta oración de corazón, Dios va a hacer la obra. Si así lo quiere, repite esta oración conmigo. Dios y Padre Celestial, que está en las alturas de los cielos, reconozco que Jesucristo, tu Hijo amado, es el Cordero que enviaste para salvación de la humanidad, derramando su sangre en la cruz del Calvario para limpiarme de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados y me convierto a ti. Devuelvo a ti. Gracias por suplir, aleluya, esa sangre que nos limpia de todos pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a serte fiel hasta el fin. Gracias en el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración conmigo, ahora eres nueva criatura. Ahora Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Búscale cada día a través de su palabra. Escudriña su palabra y Él va a hablar contigo. Y usted puede hablar con Él a través de la oración. Congrégate donde se hable, se predique la palabra del Señor y Dios te va a bendecir de manera especial. Sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida. Tu hermano Pedro Ulloa, Venancio Valdés. le hicimos compañía en el día de hoy. Dios te bendiga y Dios te guarde.